¿Qué tal? Buen día para todos. Un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión de aprendizaje. En esta ocasión, pues les comparto plataforma, ¿verdad? Para em, hacer recordatorios de actividades de este tercer módulo. Puesto que hoy estábamos hablando con Lida Rosario y me comentaba ella que como ya la próxima semana ingresamos a actividades de aniversario, que se acuerdan ustedes que les había comentado, entonces el tiempo se nos está acortando. Por esta razón, vuelvo a hacer el recordatorio de el trabajo que estamos realizando con el foro de discusión, donde solo he visto la participación única desde la semana pasada de 4 personitas nada más. ¿Sí? Así que espero que los demás hagan su intervención, por favor. Y luego el recordatorio de la presentación colaborativa que están armando en función de sus estrategias educativas. Por lo tanto, tener en cuenta que cada uno de estos elementos que ustedes están elaborando, independientemente hayan o no hayan clases, se entregan la próxima semana, el día lunes. Entonces tienen únicamente ya 6 días y 12 horas, según lo establecido en la plataforma, para entregar esta presentación colaborativa. Recordar que al mismo tiempo todos y cada uno debe de hacer este cargaje en la plataforma, de tal manera que se pueda visualizar su presentación y al mismo tiempo también se pueda visualizar entonces los elementos con los cuales ustedes han trabajado. Asimismo, quiero también hacer alusión al hecho que por favor utilicen desde ya en sus intervenciones, ¿verdad? Independientemente hayan o no hayan clases la próxima semana por estas actividades de aniversario, que cuando hagan la presentación o la representación de su material, utilicen por favor lenguaje técnico, utilicen lenguaje pedagógico, utilicen con mucha propiedad ese desarrollo de contenido. No lectura de slides, no lectura de diapositivas, porque eso a mí no me sirve. Yo necesito que usted me proyecte lo entendido y que al mismo tiempo sepa cómo manejarlo, cómo intervenir y realizar sus aportes, por tanto, en cuanto a la utilidad y al mismo tiempo la proyección de esa estrategia educativa. Sí, por ahí ya me han mandado fotografías para observar, ¿verdad? Algunas de las estrategias que ustedes han encontrado para poder proyectar. A diferencia, o voy a decirlo, en concordancia directa con las subáreas de aprendizaje como teatro, como expresión, como música, y que están excelentes y que los felicito. Pero por favor que esa información entonces cuando ustedes las proyecten sean información con explicación propia y con fundamento de lectura, no con una lectura literal de la presentación que realice, porque eso no me satisface absolutamente nada en cuanto a la comprensión del aprendizaje que se está mediando. ¿Sí? Entonces, por tanto, les solicito que tengan a bien entonces realizar muy bien su lectura, utilizar inclusive, ¿verdad? Los elementos que mejor les convengan para su proyección y su presentación y al mismo tiempo saber con especificidad qué le corresponde a cada uno, quién inicia, quién continúa y quién finaliza, ¿verdad? Para poder realizar su presentación de la mejor manera posible. Entonces hago estas aclaraciones para que ustedes pues lo tengan muy en cuenta. ¿Sí? Al mismo tiempo, hoy pues les voy a compartir una presentación que me servirá como referencia para el tema de hoy. Ya vimos lo que son las estrategias, cómo, para qué y cómo deben intervenirse, dónde deben alojarse para su proyección y su internalización. En esta oportunidad voy a utilizar esta presentación de Prezi para poder internalizar
el arte con el aprendizaje. Cada uno de estos elementos que nosotros vamos a encontrar, inclusive mediados en función de lo que ustedes deben y pueden alcanzar para poder entonces establecer esa educación que ustedes van a brindar en el aspecto artístico con elementos propios de su formación como profesores. Solo permítanme un momento, disculpen, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar de otra red porque me está dando una falla de internet. Solo permítanme un momento, disculpen. Ahí estamos. Bueno, entonces les voy a volver a compartir esta presentación, como les digo, que va en torno a su especialidad, ¿sí? Y que al mismo tiempo nosotros vamos a ir viendo en función de la educación artística, literal. ¿Por qué? Porque esto es un método de enseñanza, ¿sí? Definitivamente, la educación artística en sus distintas variantes que ustedes ya están trabajando. En este caso, por la canalización de emociones y al mismo tiempo porque contribuye al desarrollo cultural del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos permite a nosotros poder ir mediando otras características que aportan específicamente al arte en la educación primaria. Individualizar al estudiante, aprender de la misma forma o de la misma manera y al mismo tiempo también ayudar al desarrollo físico, intelectual, sensorial y cognitivo de cada uno de nuestros estudiantes en formación. Al mismo tiempo, nos va a permitir también como ayuda el arte en el aprendizaje porque tendremos lectura, escritura, matemática, historia, ¿sí? Pensamiento creativo, perdón. El aprendizaje permanece durante largo plazo porque va a ser algo práctico, ¿verdad? Va a ser algo más dinámico y al mismo tiempo se va a utilizar para la aplicación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. La apreciación, ¿verdad? El respeto, inclusive la práctica de valores desde el aspecto cultural. Por eso es que la carrera de ustedes, voy a decirlo, es muy complementaria en este caso. ¿Por qué? Porque tiene ámbitos completamente holísticos de visión y al mismo tiempo también de poder internalizar esa sensibilidad estética, esa presentación o esa percepción y esa creatividad, lo cual va a promover disciplina, tolerancia, flexibilidad, respeto, honestidad, inclusive, ¿verdad? Hasta evitar la discriminación. Sí, porque son elementos muy importantes. En este caso hay diferentes expresiones artísticas, así como las que ustedes están ahorita subdividiendo para su presentación de estrategias: música, artes plásticas y visuales, teatro y danza, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden observar esta gama de división. La música en este caso porque hace un desarrollo cerebral que nos permite a nosotros entonces reforzar memoria en el aprendizaje del alumno, pero al mismo tiempo también favorecer adaptación al medio por medio de ruidos, sonidos, concentración por voces o inclusive por nociones musicales, ¿sí? Por medio de canciones. Va a haber un enriquecimiento sensorial, o sea, los 5 sentidos van a ver involucrados ustedes en el aspecto musical y al mismo tiempo el desarrollo musical o de habilidades, perdón, musicales, cognitivas, afectivas y lingüísticas. Es por ello que nosotros entonces vamos a ver que se aprende un nuevo lenguaje, ¿sí? Se aprende, en este caso, unas formas distintas de adaptación al medio, que nos va a permitir entonces, por tanto, verificar nosotros, voy a silenciar acá, verificar entonces en nosotros elementos que nos hagan bien, aprendiendo inclusive en otro idioma, aprendiendo específicamente hasta características que hacen posible la internalización lingüística del mismo estudiante.
Es por tanto que nosotros debemos de tener en cuenta que el área que ustedes están desarrollando ahorita para el aprendizaje nos va a permitir entonces, por tanto, visualizar otros elementos característicos que hagan del desarrollo cognitivo del estudiante un mejor elemento de aprendizaje y que a la misma vez, o este no está disponible ahorita, y que a la misma vez nos permite entonces ir descubriendo dentro de las otras subáreas o dentro de las otras ramas, como también lo son las artes plásticas o las artes visuales, aquellos elementos que nosotros queremos formar o conformar en ideas reales, con materiales concretos como la pintura, el dibujo, la escultura y también verificar acciones y actividades de tipo gráfico-plásticas, donde interviene la vista, donde interviene el tacto, la memorización, la estimulación y el pensamiento, ¿sí? Entonces, espero yo que las estrategias que ustedes me presenten en la próxima clase, pues observe yo estos elementos de explicación en ustedes, lo cual me permite entender entonces por qué algunos niños inclusive hacen la utilización de X y estrategia en función del aprendizaje mediado. ¿Por qué pintar con esos colores? ¿Por qué inclusive utilizar estas formas gráficas de representación? O al mismo tiempo, ¿por qué también algunas estrategias van en función de la socialización de estos elementos? En el teatro, la actividad dramática, pues en los niños es algo esencial, ¿verdad? Les permite no solo ser conscientes, sino que también ser armónicos en el desarrollo de su emoción. Abarcar el perfeccionamiento del lenguaje y de la expresión, que en este caso va enraizada a la lectura y al mismo tiempo a la pérdida de vergüenza. Y podría yo decirlo, al manifiesto de seguridad de la persona. ¿Sí? Ahí le permiten a ustedes estas características, donde no importando qué es lo que estén representando, pero él o ella se sienta seguro o segura de lo que está haciendo en representación a lo que ustedes le están socializando y que ustedes como docentes están dirigiendo. En cuanto a la danza, ¿por qué razones también lo estamos solicitando en las estrategias? Porque son un factor de educación intercultural, ¿sí? Favoreciendo este en conocimiento, en aceptación y en tolerancia a la realidad social pluricultural actual, donde todos, indistintamente, sean niños o niñas, jóvenes o jovencitas, indistintamente, tienen que tener una socialización muy complementaria. La danza se vuelve entonces como no solo un movimiento rítmico de mejora de capacidad de socialización, sino que también al mismo tiempo de autoestima. En este caso, porque se ven muchos elementos que le permiten al estudiante tener seguridad en lo que hace. ¿Sí? En este caso, ven ustedes acá, vamos a ver aquí un ejemplo. Solo voy a cargar, permítanme acá. Estos son estudiantes, ¿verdad? De danza. Esta es danza árabe o inicios o una iniciación de danza árabe en niñas. Entonces pueden observar ustedes que hay 4 niñas, ¿sí? Unas manifestando la seguridad. Aquí ya hay más niñas, ¿sí? Permítanme que... Ahí está. Permítanme. Voy a proyectarlo de nuevo. Que les permitan tener seguridad, pero también al mismo tiempo que les permitan mantener un elemento característico de aprendizaje, porque es importante darle la seguridad al estudiante, explicarlo, inclusive puedo decir cuántas veces sea necesario. Al inicio habían 3, ahorita ya hay 6 niñas y entonces ustedes pueden ver, algunas tienen los pasos ya más marcados, las habilidades ya más desarrolladas y otras todavía están con un poco de inseguridad. ¿De quién va a depender que se alcance la competencia?
de la docente que está interviniendo, ¿sí? De ustedes va a depender que el estudiante o la estudiante adquiera esas habilidades y les permitan a ustedes entonces categorizarlos como maestros o como profesores complementarios para el área de aprendizaje que ustedes van a ser acreditados en su momento como profesores de expresión artística. Entonces, tratar la manera de ser complementarios e ir en función de ese avance del logro de los aprendizajes y de los indicadores que nos solicita el currículo nacional base, ¿sí? Entonces vamos a continuar acá. Permítanme. Como conclusión, ya para ir finalizando mi clase en este aspecto, como conclusión, les puedo yo decir que en este caso, las expresiones artísticas son elementos muy fundamentales que no solo se manejan a nivel cerebral, sino que también se manejan a nivel cognitivo. Cada uno de los docentes que imparte esta área complementa las demás áreas del currículum nacional base y le permite también al mismo tiempo ir manifestando otras características que a veces el mismo estudiante no comprende o que a veces el mismo docente de planta, el mismo docente del grado, ¿verdad? Porque a veces así se les dice también, no manifiesta en su intervención con el estudiantado, ¿sí? Entonces, vienen ustedes y cambian toda esta perspectiva y toda esta visión, ¿sí? Entonces, en este aspecto, voy a compartir otro poquito de ideas más para que vayamos como modelando un poquito el aprendizaje que ustedes deben de tener y deben de manifestar, ¿sí? Para que amplíen entonces un poquito su panorama y al mismo tiempo la próxima semana o la próxima clase ustedes puedan verificar, por tanto, algunas características muy propias en el manejo de su lenguaje, por favor, y que puedan intervenir en función de la escritura que hayan hecho de sus estrategias educativas. Les voy a compartir acá, solo permítanme. No me quiere cargar el video, permítanme un momento.
Ahorita sí ya les voy a compartir, disculpen. Ahí está. Es un pequeño video que va a complementar lo que les comentaba para la aplicación más que todo del aprendizaje que ustedes deben de tener en la carrera para la cual se están formando. En este caso, la expresión plástica o la expresión artística en la educación infantil es importantísima, independientemente del grado hacia la cual la vayamos a aplicar con exactitud e inclusive en el contexto donde ustedes vayan a encontrarse, ¿sí? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, it bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, it bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like. Bueno, en este caso, si ustedes se pudieron dar cuenta en el videito, tenía muchas de las características que yo les he familiarizado hoy. Una, el desarrollo del potencial del niño por medio de la fantasía y la imaginación. Dos, el hecho que ustedes deben de elegir estrategias o metodologías de trabajo para la implementación de sus diferentes áreas en función de conformar, ¿sí?, cada una de las etapas del currículum nacional base, ¿ya? Y que yo esperaría ver la próxima semana algunos elementos que los diferentes currículos tienen y que manejen ustedes inclusive algunas palabras que dentro de los currículums se encuentran. Que se acuerdan que por eso les dije que descargaran los CNBs desde primero primaria hasta el ciclo básico, porque les iba a ayudar en el hecho de leer la parte metodológica, ¿sí? Y espero que lo hayan hecho,
porque eso les servirá para la presentación de la próxima semana. Al mismo tiempo, tener en cuenta que si bien es cierto, ustedes más adelante harán un énfasis, ¿sí? Harán un énfasis en una de estas 4 áreas que maneja el currículum nacional base. Cuando ustedes se encuentren en la práctica de su profesión, ese énfasis no será el único que ustedes van a explotar, o ese énfasis no será el único medio que ustedes van a explotar. ¿Por qué razón? Lo vuelvo a repetir y lo he dicho siempre, porque si usted tiene un título que dice o que dirá profesor o profesora de expresión artística, eso significa que usted tiene el complemento de todas las áreas: danza, teatro, música y las artes plásticas o la expresión artística. Entonces, tengan mucho en cuenta esto, por favor. Y aunque yo después ya no les imparta cursos, porque eso asumo yo que así sucederá, se acordarán de mí cuando estén ustedes en la práctica de su profesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un colegio se ve interesado en un docente de expresión artística completo, o sea, que sepa o tenga nociones de música, de danza, de teatro y de las artes plásticas. ¿Sí? Si no, de lo contrario, entonces un establecimiento no se ve interesado en un docente que solo maneje un área específica. Entonces, traten la manera de ir explotando esto, y por eso, por lo menos en mi curso, no sé en los demás que les van a servir en los semestres posteriores, traten de complementarlos también para estas áreas, ¿sí? Porque eso es lo que nos requiere inclusive el Ministerio de Educación cuando ustedes solicitan una oportunidad de trabajo. Entonces, les dejo ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario para la próxima semana, por favor, para la clase. Por ahí estaba hablando con Licta Rosario antes de ingresar con ustedes, y ella me comentaba que posiblemente el lunes haya una actividad de, de aniversario, pero ella me indicaba que puede ser por la tarde. Entonces no interferiría con nuestra clase. Pero si no fuera exactamente así, entonces tener en cuenta, ¿verdad? Que yo les avisaré siempre por el grupo de WhatsApp para que ustedes entonces estén ahí atentos y me puedan escribir de confirmado de haber recibido la información. ¿Sí? Entonces, por mi parte, pues ha sido todo. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna observación con respecto a la entrega. Recalco, ¿verdad? La entrega de la tarea de la presentación está para el próximo lunes, independientemente tengamos o no tengamos clase. Al mismo tiempo, el manejo de su lenguaje, la explicación también de sus estrategias, y ese día pues ya tienen que estar coordinados quién inicia, quién continúa y quién finaliza, para que así entonces una persona sea la encargada de realizar la presentación completa, ¿verdad? O de tener el dominio de la presentación completa, si así bien lo quieren. Y los demás, entonces, solo vayan en función de aperturar su cámara, aperturar su micrófono, dar su respectiva intervención y concluir, ¿verdad? Únicamente. Tendremos tal vez un aproximado de 5 minutos para cada persona para que haga su intervención y su presentación de estrategias, ¿verdad? No importa si pues si fuera más, puesto que tenemos 2 grupos en distintos días, no habría ningún problema, pero el mínimo considero yo que serían 25 minutos para que explicaran ustedes cada una de sus estrategias y las dieran a conocer a sus compañeros, ¿verdad? Entonces les dejo el espacio si hay dudas, comentarios, sugerencias u opiniones. Bueno, si no es así, si no hay dudas, comentarios, pues entonces finalizo yo hoy con mi intervención de esta clase. Les deseo un excelente inicio de semana.
que todos estén súper bien, así como sus familias. Y cualquier situación, ¿verdad? Si llegara a tener duda a lo largo de esta semana, antes de la entrega de la tarea, por favor, hacérmelo saber igual por el grupo de WhatsApp para poderles responder y poder entonces realizar el apoyo necesario a lo que ustedes están solicitando. ¿Sí? Que tengan entonces un buen lunes, excelente semana, bendiciones para todos y es un gusto siempre poderles saludar. Feliz día.